CISO no es que mañana lo vayan a despedir, o sea, yo estoy en esa y me quedo con eso. Y el mensaje no es ese. Me parece muy acertado, Ernesto, cuando mencionas la velocidad de los cambios a los que nos estamos enfrentando. Entonces, esta charla que viene pensada desde hace un tiempo, la venía investigando pues por mi propio trabajo de ser CISO virtual, de acompañar a otros CISOs como mentor de otros CISOs, de ser coach de otros CISOs, por mi formación, bueno, en fin. Y se planteó desde la dinámica de todos esos cambios tan acelerados, y esa es la idea fundamental de esta charla, que los tengamos en cuenta porque hay muchos retos que nosotros tenemos alrededor de la ciberseguridad, seguridad de la información, el riesgo cibernético, que tenemos que plantearnos y repensar. O sea, que esta podría ser una charla, si lo quieren considerar una charla filosófica, está bien, y no me opongo a ello. De hecho, ese es como el estilo de las charlas que suelo impartir, una charla que nos busque llevar a las posibles reflexiones. No son verdades, o sea, aquí no van a encontrar verdades, no van a encontrar, espero, respuestas, pero sí mi intención es generar más bien cuestionamientos, dudas, inquietudes, sean o no sean profesionales de seguridad, porque puede ser extendido el mensaje a todos. Yo creo que empieza el mensaje por lo siguiente. No creo y si quieren, yo tengo el chat abierto y si alguien quiere poner su comentario sin problema, yo lo estoy leyendo. No creo que alguien no haya escuchado hablar de que la IA nos va a reemplazar. Inclusive, si ustedes ya miran un poco más adelante y han leído un poco más de algunos proyectos adicionales y algunas visiones como muy futuristas, ya se habla de un mínimo vital existencial debido a la aparición de la IA y el reemplazo que la IA va a generar en muchos trabajos. Pero eso para hablar un poco como del muy futuro, ¿sí? Del muy futuro. Ayer leía un artículo sobre eso, precisamente en el muy futuro se habla de tener una renta básica existencial y que la IA pues se encargue de todas las labores y quehaceres eh, que hoy existen, ¿sí? Y que pueden existir en el futuro. Eso para poner un poco de contexto. Pero si miramos las cifras de hoy, datos de hoy, estadísticas de hoy, es contradictorio. Yo planteo una charla en donde digo, se va a acabar la era del CISO, del Chief Information Security Officer, y este que es el informe más reciente de Gartner, que inclusive está siendo discutido en el submit de riesgos de ellos, habla de, al contrario, el CISO va a tener más poder, más visibilidad, más presencia. Curioso, ¿por qué hablar del fin de la era del CISO cuando las estadísticas nos dicen que el CISO es más visible? Sí, es más visible por todo lo que está sucediendo. Yo no creo, ¿sí? Aquí dice, jamás ya ser humano la creado y es quien la va a operar. Ok, o sea, debo asumir que el ser humano jamás va a serse reemplazado y es quien la va a operar. Hay una frase ya de hecho que dice que en el futuro no muy lejano, pues seremos reemplazados aquellos que no sepamos manejar la IA y los que sí serán pues los que dominen el mundo, posiblemente. Entonces, volviendo acá, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos un mar de cosas cuando uno mira megatendencias, cuando uno mira eh, cómo se está moviendo el mundo. Si quieres, Anabel, ya que levantaste la mano, puedes ponerme el comentario y yo con mucho gusto lo leo para poder avanzar o si tienes una pregunta, la dejamos al final, ¿no? Como te sientas más cómoda. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tenemos una economía basada en datos. Todos sus negocios, todos, los suyos, los míos, todos los de todo el mundo están basados en datos. Todos los negocios, creo que todos han escuchado hablar de la palabra resiliencia y si hablamos de riesgos, hay que administrar los riesgos para que nuestras empresas sean resilientes. Se supone que estamos en economías verdes, en negocios verdes, en que sean un poco más cuidadosos con el ambiente, los ambientes laborales, los recursos
los ambientes laborales híbridos y presenciales. No va a ser totalmente virtual, no va a ser totalmente presencial. Ya los estudios muestran que lo solo trabajo remoto no está funcionando y el trabajo presencial empezó a perder espacio y la gente quiere, pero entonces ya hay un choque con las personas. Entonces parece ser que el mundo híbrido es lo que va mejor a funcionar. Definitivamente el tema de los skills y la IA está acelerando todo eso, entonces que nosotros tengamos más habilidades, que no es lo mismo que capacidades, y ojo, tengan muy en cuenta esas dos palabras. Una habilidad lo prepara para las certezas. ¿Qué es lo cierto? Que la IA hoy está aquí y usted tiene que saber al menos cómo ejecutar un prompt dentro de la IA. Eso es una cosa. Distinto a las capacidades que pueden tener otras variaciones. Y las capacidades, para ponerlo de una vez en el contexto, lo preparan ustedes para resolver los inciertos. La habilidad, certezas. Las capacidades, inciertos. Entonces las capacidades pueden estar mucho más marcadas dentro del contexto humano. Entonces dice Reinaldo, jamás va a pasar eso ya que el ser humano es quien opera. Eso lo vengo escuchando desde mucho tiempo y le van a hacer, nos va a facilitar la idea. Yo estoy contigo. O sea, yo estoy con la idea de que la IA no puede reemplazarnos de ninguna forma. Sin embargo, hay ciertas cosas que quiero que consideremos. El tema de diversidad e inclusión, claramente la inteligencia artificial y el mundo de la experiencia. Son como las megatendencias que ustedes ven y encuentran en resúmenes de los grandes jugadores. Y si nos miramos eso en el contexto digital, entonces, ¿qué tenemos? Claramente, creo que todos están conectados y si no, espero que se conecten con esta idea. Hoy los ciberataques son una realidad. No hay empresa que no esté siendo atacada. No sé si están viendo noticias eh, globales. Londres, paralizado un hospital, no pueden hacer donaciones de sangre, tuvieron que detener cirugías la semana anterior. Esto no son películas de Netflix, no. La semana anterior, el Hospital Central de Londres tuvo un ciberataque y no podían procesar las donaciones de sangre y las salas de cirugía tuvieron que parar cirugías porque no tenían sangre porque en sus bancos digitales, que muchos de esos sistemas son digitales, no tenían cómo encontrar, o sea, mejor dicho, tuvieron que retroceder mucho tiempo a operaciones manuales, lo que impidió tener que paralizar muchas cirugías. El otro caso en Estados Unidos, uno grande, sonado, el tema de United Health, también otro en el sector salud, graves problemas que generaron graves riesgos materializados y afectaron a más de se estima que ya hay más de 70 millones, 80 millones de personas en Estados Unidos afectadas en la prestación de los servicios de salud de todo índole por un ciberataque, porque United Health es una compañía grande que tiene muchas operaciones y farmacias, hospitales, todo lo que tiene alrededor de la salud se ha visto afectado. Y sin ir muy lejos, Latinoamérica, recientemente hemos tenido ataques aquí en Colombia, recientemente hemos sufrido ataques importantes. De hecho, una empresa de energía que se llama Encali, la semana inmediatamente anterior, de hecho el fin de semana, tuvo un ciberataque. Afortunadamente, como ya han tenido experiencia, lo pudieron controlar de manera importante. O sea, el adversario está ahí y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿usted qué sabe de su adversario? No, que es que yo trabajo en financiero. Igual tiene que conocer a su adversario, porque su adversario, usted trabaja en el mundo financiero, por ejemplo, entonces tenga en cuenta que su adversario va por un botín económico, a pesar de que está en el mundo digital y puede extorsionarlo. Entonces, cuando lo extorsiona, le va a pedir dinero. Y ese dinero, pues posiblemente no sean dólares, pero usted va a tener que comprar una moneda digital, ahí están sus dólares, y va a tener que dársela a él, y ahí hay una cadena de delito que es bastante grande y que los números son tristes porque en un informe reciente, más o menos 2023, las extorsiones digitales bordearon casi el billón de dólares en el mundo. Entonces, para que se hagan de una empresa que se llama Chains Analysis, más o menos estuvo por ahí, un billón de dólares en extorsiones digitales. Y extorsiones no contemplan el costo operacional de recuperarme. Por ejemplo, MGM en el año 2022, que sufrió un ciberataque, se gastó más de 100.000 millones de dólares en recuperarse, no incluido los costos de cuánto le pagó al adversario por la extorsión. Para que ustedes se hagan una dimensión de que no estamos hablando de un problema menor.
los ciberataques y nuestro adversario es una industria delictiva que está ahí y que ha producido cosas importantes. Los negocios, como saben, cada vez son más digitales y necesitamos cada vez más competencia en términos de capacidades y habilidades para poderlo. Entonces, cuando uno mira como todo esto, hay que empezar a entender el CISO, su historia, qué ha pasado con él y qué ha pasado en la industria de la seguridad y en las empresas. Ernesto mencionó algo interesante, el tema del control. Nosotros empezamos naciendo como un área que define controles, ¿sí? Empezamos a hablar de riesgos, después empezamos a hablar de cumplimiento y ahora estamos hablando de ecosistemas digitales, ¿sí? Que es como si miráramos una historia. Y en cuanto al CISO, directamente se han dado algunos estudios y algunos análisis que han venido viendo cómo el CISO se ha comportado. Entonces, una persona con unas capacidades técnicas, normalmente ingenieros, ¿sí? Aquí tengo una pregunta de Anabel. ¿Qué funciones de ciberseguridad puede hacer el IA en áreas como ciberseguridad, TI y riesgo operativo? Casi todas van a estar muy centradas para responderte de una vez en términos. Automatizar todas las tareas básicas, por ejemplo, el monitoreo de primer nivel en términos de seguridad de TI, ¿sí? Todas estas alarmas, alertas de estos eventos que se pueden presentar en las infraestructuras, eso se puede automatizar y la IA lo puede hacer mejor, inclusive, ¿sí? La IA puede automatizar ciertos controles, no todos, pero ciertos controles. La IA puede automatizar, como estamos viendo, con muchas herramientas de GRC para hacer análisis eh, prospectivo, inclusive del riesgo. Después de que tengo toda una laguna de riesgo operativo, vi un interesante ejercicio de alguien en Colombia que hizo eso, de una empresa de GRC que ya está haciendo sus primeros modelos de análisis prospectivo basado en el riesgo operacional y con una IA, entonces toman más o menos el ejemplo que él estaba haciendo era toma más o menos 10 años de eventos operacionales y puede hacer prospección de cuáles podrían ser esos riesgos operacionales a los que se va a enfrentar la empresa, al menos en el corto plazo. Entonces eso es muy interesante. Hay muchas más cosas, pero esa podría decirte que es una de las más cercanas que tenemos ahí, ¿sí? Para que tengas en cuenta. Entonces, esta evolución del CISO, y volviendo a él, ha pasado de un mundo técnico, estos ingenieros, a hacer cumplimiento, a hacer riesgos, ¿sí? Hoy estamos hablando mucho de riesgos, estamos hablando de privacidad, estamos hablando de conciencia, estamos hablando de comunicación. Entonces, ha venido dando como unos matices o una evolución o... Sin embargo, hoy con la IA parece ser que nos hemos quedado cortos. ¿Y qué está pasando? Entonces, miren todos los números, números de industria, números de reportes, números de todo lo que estamos viendo en la actualidad. Entonces, por un lado, el CISO está agotado, porque hay demasiado trabajo y lo que les decía, Gartner tiene toda la razón, va a ser más visible. Hay dos casos muy sonados. El caso SolarWinds, de pronto para muchos seguramente no es conocido. Este fue un ciberataque del año 2018 en donde el CISO no contó lo que tenía que contar, ¿sí? Y ahorita, precisamente en Estados Unidos, hay todo un lío jurídico en donde él es el directo responsable y de hecho hay un proceso legal y penal contra él. Ese es uno. El caso Uber, otro CISO que tampoco hizo un poco más de triquiñuelas. Ahorita en el último evento de ciberseguridad más grande que se llama el RCA, hizo una charla en privado que dice, pregúnteme lo que usted quiera. Y bueno, fue espectacular. Y el hombre contó muchos detalles, sí, él confiesa que se equivocó en no contar y en hacer algunas triquiñuelas, trampas, entonces un tema como de transparencia. ¿Sí? Entonces, eso tiene en mucha presión al CISO. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo, y no solo mucho trabajo, sino que tiene que responder por muchas cosas. Las organizaciones no han entendido que la ciberseguridad no es un problema de una persona, sino es un desafío sistémico organizacional. Entonces, el tema de la confianza y credibilidad es otro de los temas. Las juntas directivas no están entendiendo el problema y como no lo entienden, entonces se empiezan a minimizar el problema. Ojo, riesgo operativo. Yo soy de los que creo que no debería existir riesgo operativo financiero. Riesgo es riesgo empresarial y todos los riesgos, si bien no necesitan todos los misma atención y tratamiento, necesitan tratamiento, pero no necesitan tener, creo que para el futuro no muy lejano, eso de separarlos
un ataque cibernético puede desembocar en un riesgo operativo, por supuesto, un ataque cibernético puede desembocar en un riesgo reputacional, tanto que este se llama riesgo sistémico y hay muchos académicos que vienen diciendo, ojo, porque el riesgo cibernético no es un riesgo sencillo, tiene implicaciones demasiado complejas, ¿sí? Demasiado, gracias, Reinaldo, demasiado complejas en términos de las relaciones que tiene. Por eso es más un riesgo sistémico. La compensación se le está pagando. Muchas veces la gente piensa que el salario del CISO es muy alto. Hay salarios muy altos de los CISOs, sí, pero la compensación no es suficiente y no porque haya que pagarle más, sino porque hay mucha fricción, ¿sí? Entonces los CISOs empiezan a sentirse no cómodos con su trabajo por todas estas cosas que están viviendo. Miren este, 90% de los ISOs en un estudio vienen cuestionando si van a ser reemplazados o no, ¿sí? Y eso es algo como que llama la atención de todos estos estudios. Eh, entonces, la exposición del CISO, la visibilidad excesiva, que es otra de las cosas, la falta de comunicación, el apoyo directivo. Los CISOs no están preparados para hablar con las juntas directivas. Somos ingenieros y muchos no nacimos con esa habilidad y capacidad, es decir, no la hemos estudiado. Y por estar atendiendo, pues, estos temas de los ataques y no sé qué, pues hemos descuidado el tener que comunicar asertiva y adecuadamente todos estos temas y por ende la actualización de los mismos y un número no menor. Los ISOs duran más o menos entre 18 y 26 meses y los programas de seguridad requieren más de 5 años. Entonces vamos teniendo dolores de cabeza en la implementación de programas de seguridad, el desarrollo del CISO como un ejecutivo hoy que se ve en la industria. Entonces se exige que sea un ejecutivo, pero no se trabaja para que se desarrolle como ejecutivo. ¿Sí? Eh, yo soy amigo de decir, perdón lo que voy a decir, pero si ustedes no están relacionados con la ciberseguridad, bueno, bien. Y si no, por favor, mi mejor mensaje o el mensaje que quisiera transmitirles es, no vean esto como un problema de TI, porque este no es un problema de TI, no es un problema de una máquina más. No, el ciberataque no es a la máquina, es a la operación, es a las personas. La máquina es simplemente un medio para hacer algo mayor, que es afectar su negocio. Y ahí es donde nosotros no estamos entendiendo el problema verdaderamente. Entonces, ¿qué ha venido pasando con esa transición? Un enfoque técnico, centrado en habilidades técnicas, en saber cómo arreglar todos estos y entonces se vuelven apagaincendios y por ende se vuelven reactivos y por ende trabajan de manera aislada. Entonces usted a veces ve que sufre usted un ciberataque y encuentra al área de tecnología y al área de seguridad por allá independiente, aislada y no quieren hablar con nadie. Eso son de las cosas que hemos aprendido. No porque sean buenas o malas, porque no se trata de que sean buenas o malas, es porque hoy ya no se necesitan así. Buenos días, Andrés. Consulta, ¿el riesgo cibernético puede convertirse en riesgo climático o tener... Sí. De hecho, para responderte, Esteban, se ha venido dando un poco como, porque muchas de las cosas que suceden cuando un ciberataque, por ejemplo, para poner en términos, voy a hablar ahora del enfoque técnico, tú sufres un ataque de negación de servicios, es decir, te interrumpen las operaciones. ¿Qué va a pasar? Va a producir tanta energía la máquina, porque va a necesitar mucha energía para procesar, que puedes tener sobrecalentamiento, etcétera, necesitar más cuartos de enfriamiento, no sé qué, puedes producir. Es una cadena de eventos. También, ahora pongámoslo en otro plano un poco más exagerado. ¿Cuándo puede afectar el ambiente? Por ejemplo, en infraestructuras críticas como sector energético, como ya se han visto algunos ciberataques, ojalá y no sean, son exitosos, pero no producen el impacto. En Estados Unidos se generó un ataque a una planta de tratamiento de agua, resultado de la operación envenenó el agua. Afortunadamente la pudieron contener, ¿sí? Y eso porque eran tratamiento de agua que daba humanos, campo, etcétera. Entonces ahí tienes tú un impacto, ¿sí?, importante en algunas dimensiones. Entonces, para que lo que sí puede pasar, y por eso hablamos de que es un riesgo sistémico que puede tener muchos impactos en muchas cosas. Y eso, en esa transición del pasado al hoy, entonces nosotros ¿qué tenemos? Que sabemos y conocemos, sí, basamos nuestras competencias técnicas, tenemos certificaciones, sí, si ustedes revisan el perfil de este facilitador, tengo algunas, ¿sí?
y está basado en enfoque de herramientas, juguetes, juguetes y juguetes. Pero la realidad es que a hoy, muy probablemente eso no sea adaptable a las necesidades del negocio, no se tenga una visión estratégica del mismo, no se pueda tener, por ejemplo, cosas como liderazgo y nos están exigiendo hacer parte de un equipo ejecutivo o hacer parte de una junta directiva y no tenemos ni las competencias, ni las habilidades, ni las capacidades. Y si sumamos a eso el agotamiento, entonces tenemos, para que sepan ustedes, los ISOs están sufriendo de problemas de salud mental terriblemente. O sea, un ciberataque afecta en más del 40-50% y produce, conozco, tengo amigos CISOs que eh, he decidido apoyar desde esa formación complementaria que es el coaching por problemas de salud mental, porque después de un ciberataque quedaron afectados y tienen tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico y acompañamiento de un coach, que en este caso soy yo, ¿sí? Porque así está pasando, o sea, esto sí es real, ¿sí? Y eso nos está también impidiendo tener mucha agilidad frente a las dinámicas de los ecosistemas empresariales. Me gustan estas frases para que ustedes se empiecen a dar cuenta de los retos que tenemos hoy y para ir mostrándoles cómo sí nos podemos extinguir y en dónde la IA, por ejemplo, nos puede reemplazar. Miren, me gusta este libro. Todos los libros que están aquí en literatura son recomendados si te interesan por leerlos, bienvenidos, y si no, simplemente por información. Este que es un muy buen libro, Hacer gestión de riesgo cibernético como creador de valor, tiene esta frasecita que me parece súper chévere. Dice, los verbos salvar, proteger, preservar son verbos para asegurar y manejar la caída, ¿sí? Sin embargo, eso está bien. Sin embargo, estos son lenguajes que no se enfocan en objetivos estratégicos, crear valor, aumentar las ganancias y habilitar el negocio. Entonces, está bien lo que estamos haciendo, sí, pero necesitamos ir más allá. Ahí es donde, por ejemplo, una IA nos puede reemplazar, ¿no? Porque una IA se puede dedicar a proteger, salvaguardar, asegurar y preservar. No necesariamente nos va a ayudar de pronto a generar valor, a mirar una estrategia, y ahí es donde tenemos una gran oportunidad. Eso que tiene que ver con la mentalidad y el lenguaje en el mundo de la seguridad. Seguimos siendo del lenguaje técnico. Si nuestros CISOs siguen hablando en solo bits y bytes, siglas y términos, y yo creo que algunos de ustedes si ha tenido una conversación con un CISO, de pronto a veces se aburre porque empieza a hablar de que el CIEM le arrojó datos del SOC y que le dijo que el WAF no estaba conectado con el MFA. Sí, cuando uno tiene eso, y uno no sabe de seguridad y uno es un interlocutor cualquiera, pues dice, ah, bueno, chévere, no sé qué dijo, pero chévere, el hombre muestra conocimiento, él es el experto, ¿sí? Y le tenemos que creer, ¿sí? Pero eso genera, como vimos en los resultados, un poco de desconfianza en los niveles ejecutivos. Esta es la segunda forma. Esta es tal vez para mí el corazón de cuando la IA sí nos va a reemplazar. Ojo, aprender y saber no es lo mismo. Y esto es una reflexión más grande que solo para seguridad. Aprender y saber no es lo mismo. Usted aprende para resolver problemas, sabe para hacer tareas. Son dos cosas diferentes. Y tenga en cuenta que saber, conocer y aprender no son lo mismo. Aprender requiere de las otras dos, sí, pero no al revés. Saber no necesita el aprender. No, no necesariamente, ya que hay mucha teoría y mucho estudio de educación que puede estar haciéndonos un golpe. Usted es experto, fantástico, lo felicito, pero usted es experto, pregúntese usted es experto de qué, porque yo le voy a responder ácidamente y le voy a decir, usted es experto del ayer, como lo soy yo. Yo sé de seguridad, pero sé de seguridad lo de hoy hacia atrás, no lo de hoy hacia mañana. Nosotros aprendemos para visualizar el futuro, sabemos y conocemos de lo que sucedió en el pasado. Hoy, haga esta reflexión. La IA, con 4 años que tiene en el mercado ya desarrollado, 4 años más o menos, no tuvo que ir a la maestría que usted hizo, o especializaciones o doctorados, y discúlpenme los que los tengan, ni tuvo que pasar por la universidad. Y hoy sabe más que usted, y sabe más que usted, porque está basado en lo que ya existe del conocimiento.
Entonces, él puede acumular más conocimiento que usted totalmente. Y ahí es donde nosotros estamos fallando. Nosotros no estamos buscando diseñar el aprendizaje, que es buscar resolver los problemas del futuro. Queremos es la comodidad de la certeza de lo que sabemos hoy, porque con eso nos sentimos cómodos. Es usted el experto del ayer. En seguridad está pasando mucho eso. No sé los demás, yo hablo por los análisis que he venido trabajando con el área de seguridad, con los ISOs y con los profesionales de seguridad. Muy probablemente por lo que he podido compartir con otros profesionales de otras ramas, todos me dicen más o menos lo mismo. Los especialistas de aprendizaje están levantando la mano diciendo, ojo, porque la IA es muy buena y nos ayuda. Nos ayuda para resolver el trabajo de poder consultar mejor una información que ellos pueden recopilar mejor, pueden organizar mejor, pero que ya existe, no que no existe. Entonces nos dejan a nosotros una oportunidad. Está en nosotros tomarla. Otro dolor de cabeza, un ciberataque. Me encanta este libro porque me llevó a la reflexión de que nosotros todos deberíamos vivir un ciberataque. Es algo en lo que yo siempre he estado casado, pero con condiciones. Es con condiciones. Nosotros tenemos que diseñar inteligentemente nuestras fallas. Que nos ataquen nuestras infraestructuras, y perdón lo que voy a decir, porque alguien puede decir, pero tú especialista en ciberseguridad. Claro, porque para mí, hace muchos años, la palabra evitar un ciberataque es irreal. Y se lo voy a decir así. Si aquí hay especialistas de ciberseguridad, lo lamento si no coinciden. Ah, y si están, hay otros que han escuchado eso, también lo lamento que sus profesionales digan que van a evitar un ciberataque. No van a evitar un ciberataque. Es falso, no puedes evitar un ciberataque. O sea que alguien va a decir, ¿y todo lo que hemos invertido en seguridad? No, eso sirve para disuadir, demorar, distraer, por lo menos esas 3D a su adversario. Pero que usted le quite la intención al adversario de atacarlo, no, no funciona así. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que prepararnos para ese momento y diseñarlo. ¿Qué tenemos que también entender? Que esto es un juego infinito. Otro libro recomendado, El juego infinito de Simón Sinek, que por favor es algo no solo por seguridad, sino por todo. Nosotros en términos de ecosistemas digitales, de riesgo, el riesgo es un juego infinito. Usted no finaliza el riesgo. Usted no dice, ya, este riesgo no existe. No. ¿O sí? No, no es cierto. ¿Sí? Es un juego infinito y nosotros tenemos que cambiar nuestra mente de jugadores finitos a tener un resultado, decir, no, ya listo, con el control X acabé el riesgo Y. No, no es cierto. Usted sabe en el fondo de su corazón que eso no es cierto. O sea, entonces usted lo que hace es que cambia las prioridades del juego constantemente al implementar controles. Y si el control no es un control eficiente, muy probablemente ese riesgo volverá a resurgir porque el adversario que está haciendo aprendiendo nuevas formas de cómo afectarlo a usted. Entonces, la pregunta ¿es usted un jugador finito o infinito? La IA está desarrollando juegos finitos, sí, y para eso, ahí, si seguimos siendo finitos, la IA nos va a reemplazar. El tema de la incertidumbre, las 3 preguntas que suelen hacerse en las empresas, en todos lados. Usted se pregunta, ¿cuándo nos van a atacar? ¿Será que nos van a atacar? O nos van a atacar. Eso genera incertidumbre, sí, y nosotros no estamos acostumbrados a manejar la incertidumbre, pero la realidad es que tenemos que aprender a manejar la incertidumbre. Otro buen recomendado, un Certain, ¿sí? Que ayuda en el tránsito de sus páginas, ayuda a darle una visión optimista a la incertidumbre, porque la realidad es esta. La realidad no es ni cuándo ni si los van a atacar, la realidad es que los van a atacar. Listo, digamos, ok, el cuándo, pero el cuándo tiene un problema. El cuándo tiene el problema de que los puede poner en distancia. Entonces te dice, bueno, primero es el sector financiero, que tienen más interés en los atacantes, eso es falso, pero usted se pone en un sesgo de optimismo, es decir, no, yo no soy tan importante, eso es falso. Sin embargo, usted se cree ese cuento y se despreocupa un poco del tema y cuando le toca a usted ya tarde, ya reacciona y no responde y ya es tarde para su negocio. La realidad es que lo van a atacar y usted debería es prepararse para eso. Esa es una certeza. Y prepararse es para el incierto de cuándo va a suceder, pero estar lo mejor preparado para que ese momento cuando llegue usted tenga claro qué puede hacer más o menos dentro. El otro reto de los ISOs. ¿Vieron la estadística de Gartner que dice, oiga,
usted necesita autoridad, necesita ser visible, sí, pero una cosa es autoridad y otra cosa es poder. El otro, la transparencia. Yo se los dije con los casos que les mencioné de SolarWinds y sobre todo el caso de Uber y otros más. Se necesitan profesionales de seguridad que sean muy transparentes. Y de una vez los miro aquí al frente a través de la cámara. Hay que contar cuando sufrimos un ciberataque. Eso hay que decirlo. Hay que compartirlo, claro, hay que saber qué compartir, pero hay que contarlo. Esa es de la transparencia que hablamos si queremos tener negocios más prósperos. ¿Sí? Voy resumiendo, ya para ir cerrando. ¿Cuándo podremos ser reemplazados? Cuando nos dedicamos solo a resolver tareas, cuando me dedico solo a acumular conocimiento, cuando me dedico a tenerle miedo a la IA. Entonces, son de las cosas con las que nos van a reemplazar. ¿Cuándo no? Si me dedico a hacer dos palabras, upskills, reskills, son dos cosas que significarán aprender, desaprender, reaprender, aprender, desaprender, reaprender, lo que yo llamo desreaprender, que es como la tag que yo puse. ¿Y cuándo no? Cuando yo extiendo los límites, ¿sí? Cuando yo extiendo los límites. Yo ya sé la seguridad. Alguien me estaba preguntando algo. La seguridad me sirve para detectar el problema, protegerme y responder. Tengo que monitorear, sí, pero tengo que entender que yo necesito crear confianza y yo necesito crear resiliencia, que son dos cosas que no estoy trabajando. La confianza la creo con la transparencia y con la comunicación para mis clientes y eso donde se ve en los datos. La resiliencia es cómo la operación puede fluir en medio de un ataque, no se tiene que detener. Usted detiene su operación, entonces todavía no es resiliente. Si su operación puede soportar un golpe y seguir operando, ahí significa que usted es resiliente. Anticipando al adversario, sabiendo cómo adaptarse frente a los adversos, saber cómo se va a recuperar, saber cómo se va a preparar, saber cómo aprender, significará que usted tiene resiliencia. ¿Y dónde se va a ver eso? En la operación y en la marca, que usted va a tener una marca confiable en el mercado. Entonces, resiliencia más confianza fortalece la marca empresarial. Resiliencia más seguridad fortalece la operación. Seguridad más confianza fortaleza en los datos. Y ahí aparece un nuevo profesional que es lo que yo he llamado el Chief Security Trust Resilient Officer, es decir, el que trabaja los tres frentes, el de seguridad, hoy solo trabaja seguridad, proteger, en el mejor de los casos, reaccionar, ojalá sea responder, detectar al adversario y bueno, apagar incendios. Pero no estamos trabajando en las demás cosas que necesita el negocio. ¿Listo? ¿Cómo nos vamos o cómo no nos dejamos extinguir los profesionales de seguridad? Ya más o menos lo dije, pero lo voy a volver a resumir acá. Eh, la adaptación va a ser muy importante, lo multipotencial. No esperemos a no prepararnos. La IA está aquí. Sí, estoy de acuerdo con ustedes, no nos va a reemplazar. Sin embargo, si seguimos siendo expertos del ayer, sí, sí nos va a reemplazar. Porque acuérdese lo que ya le dije, él no necesitó bueno, voy a poner mi caso, 5 años de carrera, 1 año de especialización, 2 años de maestría, más todo este tiempo de experiencia para saber más de lo que yo sé. Y eso lo tengo clarísimo. O sea que él hoy está mejor dotado que yo para resolver los problemas del ayer. ¿Sí? ¿Sí? Los problemas del ayer. Está más dotado que yo para resolver los problemas del ayer. Sin embargo, yo entendí que yo tengo que dedicarme a resolver los problemas del mañana. Y ahí es donde sé que tengo más oportunidad utilizando la IA, por ejemplo. Entonces, me despido con este. El líder de seguridad no solo deberá proteger datos, lo que hacemos hoy, debe cultivar confianza, ¿sí? En las personas, tanto sus clientes como las personas al interior, y construir valor a través de la resiliencia, que la resiliencia no es continuidad, la resiliencia es poder seguir operando en medio de la crisis, que es diferente. Ese que es el CSTRO que dije, no se extinguirá, porque tendrá eh, nuevos dominios en los que tendrá que trabajar. ¿Sí? Acá tengo, la IA no nos reemplazará, pero el que no aprenda IA será fácilmente reemplazado. Rosa, no, mejor dicho, no lo pudiste decir mejor. Me quedo con ella porque me parece que está mejor explicada y muchas gracias, porque creo que esa buena frase
responde al desafío. No se trata de tenerle miedo a la IA, se trata de saber qué puedo hacer con ella para potenciar mis habilidades y mejorar mis capacidades en el plano en el que usted quiera. Yo lo pongo desde el término de la seguridad, porque es donde yo trabajo, porque es donde yo me desarrollo, porque es donde, sin embargo, esta charla que la he explorado en otros dominios, creo que aplica para cualquier dominio. No se trata, ahora, no se trata de ser un IA dependiente, porque el término acá es saber resolver problemas. La IA es un acumulador de información que la puede procesar más fácil, que la puede, etcétera. Pero no va a hacer las tareas importantes de resolver problemas. Y resolver una tarea no es lo mismo que resolver un problema. Entonces, la IA le va a resolver las tareas, seguramente. Por eso la automatización está y llegó para quedarse y va a resolver muchas tareas automatizadas. ¿Sí? Entonces, almacenar todos los eventos de riesgo en riesgo operativo, eso lo puedo automatizar. Entonces, ya no necesito analistas de riesgo de nivel uno. Sí, puede ser. Si yo tengo bien conectados todos los eventos, todas las máquinas, todas las cosas, no necesitaría, sí. Pero esas personas tendría que empoderarlas para que hagan otras cosas o análisis más dotados y potenciar sus habilidades, certezas y sus capacidades, desarrollarlas para saber y aprender a manejar los inciertos y resolver los problemas del presente y del futuro, que es donde la IA no va a poder hacer. ¿Sí? Eso es correcto lo que dijo, lo que has dicho. Muy bien, felicitaciones por esta excelente presentación. Te agradezco muchísimo por esta excelente presentación. Gracias, Reinaldo, muy amable. Y bueno, para los que quieran, ustedes pueden escanear ese código. Eso simplemente es un enlace a mi LinkedIn para que sigamos extendiendo la diflexión y no sé si...